una conversación relajada para analizar la actualidad con profesionales de la industria del salmón. Sin escamas, el podcast de Salmon Expert. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al 8º capítulo de la 3ª temporada de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Terminamos el 11º mes del año, ya no queda nada para el verano, para que terminen las clases, para la Navidad, para el año nuevo. Se vienen un montón de cosas entretenidas en esto que queda del 2025. ¿Cómo están? Vamos, que se puede, es el último esfuerzo este año. Yo sé que a estas alturas del año todos estamos cansados, estamos con la pila un poquito baja, pero ya no queda nada. Y aquí estamos poniendo nuestro granito de arena para entretenerlos un poquito. Así que vaya a prepararse un cafecito porque hoy, como decía mi abuelita, vamos a sacar el tejido. Vamos a pelar. No sé si vamos a pelar, pero vamos a hablar de algo bastante interesante. Frente al micrófono, ustedes ya saben, su conductora favorita, Loreto Apple Stefani, periodista de Salmon Expert. Y les cuento que hoy me encuentro en Puerto Varas, en las oficinas de Aker Krill Aqua, donde trabaja actualmente mi invitada de hoy. ¿Y por qué les dije que íbamos a sacar el tejido? Porque en este programa me voy a dar un gusto, ¿sí? Porque yo hago este programa y también me puedo dar mi gusto, porque voy a conversar de tú a tú con una colega periodista sobre comunicación en la industria del salmón. Me encuentro con Paula Carvajal. ¿Cómo estás, Paula? Gracias por recibirnos en tu casa y conversar con nosotros en Sin Escamas. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy entusiasmada. Es raro estar al otro lado del micrófono. Normalmente soy yo la que hago la entrevista, así que ahora voy a estar aquí en tus manos para conversar de todo lo que venga en el día de hoy. Así que muchísimas gracias por habernos invitado. Es cierto, es complicado cuando a los periodistas nos entrevistan, y más encima que una periodista entrevista a otra periodista, ya, pero al final... Pero somos colegas. Claro, también vamos a hacer una conversación súper entretenida. Pero antes de meternos en el pelambre, Paula... Coméntame un poquito cómo llegaste a la industria, hace cuántos años, antes de la grabar ya estábamos hablando de hace unos cuantos añitos atrás, dónde has trabajado, cuántos años de rodaje ya tienes y obviamente cómo nos conocimos. Yo me acuerdo perfectamente cómo nos conocimos. Ay, vamos a recordar todo eso también. Mira, son un montón de años. Yo llevo 25 años viviendo acá en la zona. Yo soy original de Santiago. Viví toda mi vida allá y después me casé, me vine para acá y al tiro llegando empecé a trabajar en la industria salmonera. Yo supe como desde los 6 años que quería ser periodista. ¿Ya? Yo siempre tenía como clarísimo, pero nunca me imaginé que iba a llegar a ser periodista salmones. Eso no lo tenía en ninguno de mis libros. Pero en Santiago trabajaba, bueno, siempre en comunicaciones corporativas, trabajaba en CMPC, en la parte de cartulinas, y también hacía memoria, hice la memoria de Copec, una gran memoria de muchas páginas, de Santa Isabel, etcétera, y bueno, y también trabajaba en la revista Novia, era muy versátil mi carrera. Y después llegué acá y yo pensé, pucha, me voy a ir al sur en ese minuto, ¿qué voy a hacer? Después de este trabajo bien vertiginoso de Santiago, pero acá no conocía a nadie, no tenía red, no sabía qué iba a pasar conmigo. Dije, bueno, me voy a ir a hacer mermelada, tener hijos, no sé, comer kuchen. Claro. Hacer kuchen, me tengo que aprender. Pero inmediatamente cuando llegué, necesitaban a un periodista en Salmón Chile, así que tuve mucha suerte. Caí parada, la verdad, porque sin saber nada, empecé al tiro a trabajar y me encantó. O sea, me gustó mucho trabajar en esa época en el equipo con Daniel Rebolleo, con Rodrigo Infante, estaba en ese minuto, Giovanni Visconti, Jorge Casigoli, Jimena Rojas, que todavía está en el Intesal. Jimenita, Palito, que todavía está en el Intesal. Así que bueno, ahí partí un poco como desde que llegué a trabajar en la industria y me fascinó. Realmente yo cuando digo, a veces pongo ahí mi hashtag soy salmonera, es porque me siento de corazón ligar a esta industria y me apasiona, o sea, la encuentro fascinante. Desde el día 1 iba a harto terrenos, trabajaba en esta revista, no sé si te acuerdas que existía en aquella época, la Salmonoticias. Sí. Entonces yo era periodista de Salmonoticias.
y íbamos a terreno bastante y conocí unos lugares maravillosos y gente súper trabajadora, apasionada, aperrada, que le encantaba lo que hacía y que muchas veces nos encontrábamos en la barcaza o qué sé yo y me decían, chute, ¿nos pagan por estar acá? O sea, donde vienen los turistas, donde es una cosa pero así inédita, maravillosa, donde no Claro. nadie. Entonces, claro que lo vi yo desde el momento uno, digamos, como un privilegio, poder estar trabajando en los lugares donde trabajamos, con la gente, el contacto personal, con la gente en los centros, no sé, como que lo vi muy, muy lindo desde el inicio y ahí trabajé como desde el 2000 hasta, no sé, será el 2004, el 2003 por ahí. Ya. De ahí empecé a trabajar en Intrafit, conocí a Bent Arejens y a Knut Erik Olsen, que era el fundador de Intrafit, cuando Intrafit se mandaba por fax. Mira, oh, En aquella época, o sea, cuando yo llegué ya no, pero al inicio, había hace poquito antes que yo llegara, digamos, lo mandaban por fax, qué sé yo, y ya después lo pusieron en la web en ese Claro. momento y ahí ya, bueno, entré a trabajar ahí, así que trabajé como 11 años ahí, muy contenta, un equipo súper bueno, hacían un gran trabajo, o sea, yo creo que era un medio súper, hasta el día de hoy, un medio súper objetivo, claro. que cubre también la parte económica un poco. Así que eso, pues estuve ahí como 10 años, yo soy de trabajos largos, así que estuve ahí como 10 años. Y entre medio, cuando empezó como la crisis del virus y Sí. todo eso, un poco antes, como yo trabajaba no todo el tiempo, digamos, tampoco medio tiempo, pero tenía un espacio libre, formé mi empresa de comunicación, Claro. punto 10, que Tu agencia. hasta el día de hoy. Entonces, bueno, ahí trabajaba con ellos y al mismo tiempo tenía la oportunidad de trabajar como consultora de innovación y de temas de comunicación con otras empresas, hasta que con la crisis del virus y todo eso se hizo súper insostenible cómo seguir trabajando porque nadie quería hablar, había mucho mutismo, sí. Tampoco se pagaban mucho los auspicios, entonces era como una época difícil para todos, incluido los periodistas. Y ahí me quedé trabajando un tiempo en Punto 10. Hicimos los Salmon Valley, no sé si... Sí, por supuesto. Todavía tengo fotos por ahí, claro, Salmón baileando. por ahí, bueno. Sí. Y también ahí trabajé un poco ligada como a la innovación y el emprendimiento. Ya gané una beca, en algún minuto después podemos hablar de eso, pero llegué casi como un poco por casualidad a esto del emprendimiento, la innovación y me apasionó, me encantó. Hasta el día de hoy mantengo esa pasión también por ese tema. Y bueno, y tenía, como te digo, mis clientes y uno de mis clientes era Constantino Siderakis Sí. en Novartis en esa época. Oh, Y él después se fue a IWOS y entonces él y Andrés Tagle desde IWOS estaban buscando a alguien que fuera a comunicaciones y me llamaron y empecé a trabajar en IWOS, que después fue Cargill, durante 12 años y después de ahí volví a Punto 10 y aquí estoy. Y de ahí después de Punto 10, digamos, a Aker Krill Company era mi cliente. claro. Y a inicios de este año también me llamaron como para entrar a trabajar formalmente y formar parte del equipo. Así que gracias a Dios he tenido muy buenas experiencias trabajando en esta industria con equipos súper talentosos, de gente muy amable, muy buena, muy apasionada por lo que hace. Así que nada, pues me siento súper feliz, contenta. Siento que me ha dado muchas oportunidades, me ha abierto muchas puertas. Y el único momento que trabajé como no en la industria fue en un minuto en este interim, digamos, entre Intrafit y Cargill, que trabajé en el Foro Innovación. Ya. Tiempo. Formando acá la red de mentores en la zona. Ah, perfecto. Y Ya. trabajando con el foro, que son los que entregan los abonos Sí. y qué sé yo. Entonces, bueno, y ahí también súper entretenido ese trabajo.
o sea, has pasado por todas las áreas, público, privado, corporativo. Sí. Entonces, te da una visión bastante más amplia de lo que es la industria desde Ujú. diferentes veredas. Sí. Paulita, bueno, tú que llevas años ya en este Ahora vamos a ecosistema, sacar el tejido. sí, ahora sí sacamos el tejido, llega hartos años en este sistema, en este ecosistema, harto rodaje. Si tuvieras que describir cuál es el relato oficial con el que la industria del salmón ha intentado explicarse hacia afuera o darse a conocer hacia afuera, ¿cuál sería? ¿Cuál crees tú que es la historia que la industria ha querido instalar y qué parte de la historia también se ha querido dejar en el tintero, por no decir debajo de la alfombra, eh, y que no se ha contado con la misma energía? O sea, se cuenta a veces mucho lo bueno y lo malo o lo negativo. Se trata, no sé si de esconder, pero como que no darle tanta importancia, cuando debería también darse importancia, pero no contar el problema, sino que estamos buscando la solución o estamos trabajando en la solución. Ujú. Mira, yo tengo una mirada bien específica en torno a esto como de la comunicación con la industria. Yo creo que el diagnóstico de que no nos quieren en el fondo, yo me siento parte de la industria, por eso digo no nos quieren, pero ha estado siempre. O sea, yo te digo, el 2000, que fue el año que yo llegué a trabajar en la industria, ya existía. Ya no nos querían. Ya, no, ya parece que no. ¿Sabes? Pero fíjate que yo creo que cuando dice la gente no nos quiere, yo partiría por preguntarnos qué gente no nos quiere. Sí. Porque al final, como yo te decía, teniendo la oportunidad de haber trabajado en distintas aristas como periodista cubriendo en Intrafits, que es un medio que era duro, o sea, hacíamos las preguntas difíciles, ¿te fijáis? Pero yo creo que nunca, por lo menos a mí no me pasó, que la gente que yo entrevistaba, los entrevistados, se fueran como para las murgas, como dicen. Ya. Sino que trataban de explicar, trataban de decir hasta las cosas más difíciles, o sea, el verde malaquita, Uy. los bloom de alga de aquella, o sea, las cosas como que son desafiantes un poco. Yo siento que sí se aborda, ¿ya? Y creo también que así como las cosas malas son de repente las que más se dicen y en las que más invierten tiempo, tratando de explicar a veces incluso lo inexplicable, y sobre todo también a gente que no quiere escuchar, porque efectivamente todos tenemos nuestros propios sesgos, ¿no? Miramos la vida desde un punto y desde otro. Y hay gente que tiene un sesgo muy marcado en el cual simplemente no le gusta la producción animal, por ejemplo. Ya ni siquiera te digo la de salmones. Sí. Son extremistas total. O sea, y también todo el rango, ¿no? Claro. Gente que es muy extremista, gente que no es tan extremista, gente que simplemente no quiere saber tampoco. Claro, no le interesa, así como no me vas a convencer. No me va a convencer, digas lo que diga, no me interesa saber tampoco, da lo mismo. Entonces, yo creo que ahí, ¿qué es lo que uno puede hacer? Pucha, no mucho, o sea, seguir haciendo un poco lo que se hace, que es tratando de mostrar lo que hay. La base del storytelling es el story, no el telling. O sea, es la historia y no lo que se dice de la historia, ¿no? Claro. Eso es como así. Entonces, yo creo que la historia de la industria es muy potente. Es tremendamente potente. Es una industria que partió de la nada. De la nada. Literalmente no existía. Y ahí hay historias súper lindas. Yo tuve la gran suerte que, como te digo, llegué, yo siento parada. Cuando la industria, hubo muchos como próceres de la industria, ¿cachai? No sé, don Víctor Hugo, Emilian Radich, don José Ramón, que está hasta el día de hoy, que ya yo todavía les digo don porque yo era una cabra chica cuando llegué a trabajar, ahora ya no. Pero era Pablo Aguilera, no sé. Y ellos contaban unas cosas que de verdad súper conmovedoras. O sea, me acuerdo que en la Salmo Noticias hicimos como una especie de recuento de lo que es la historia. Y entonces don Pablo Aguilera en ese tiempo, Víctor Hugo Pucci, todos ellos contaban cómo había sido esto al principio de la Yaica, cómo llegaron a Aysén, las primeras intentos que hicieron por introducir, qué sé yo, el salmón cojo.
Y el ranching, que lo soltaban, ¿cierto?, en el océano, después los peces volvían y ahí los cosechaban. Entonces él me decía, ya, y nosotros todos lo íbamos aprendiendo en el hacer. Tirábamos los pescados, ya, y crecieron, ya. No sé, después los cosechamos, ya, listo, los vamos a cosechar. No, sí, parece que ya están listos, ya, los vamos a sacar. Y me decía, y los primeros salmones que cosechamos los tirábamos al pick-up de la camioneta. O sea, no sabíamos qué hacer, ¿me entendí? No teníamos planta proceder, era como todo así. Y desde ahí, a la industria que tenemos hoy, de clase mundial, que en nuestra región la mayoría de la gente trabaja ligada a la industria, porque el turismo vive gracias a la industria, porque se hacen eventos, porque viene gente de afuera, los bancos, los abogados, la gente de recursos humanos, la academia, la academia, las peluquerías, no tengo idea, como que todo se mueve, claro, en gran parte por la industria. Yo creo que todos en algún minuto tuvieron o tienen un conocido, un familiar que trabaja dentro de la industria, ya sea las plantas de procesos, piscicultura, en temas administrativos, o en los proveedores, pero siempre hay algo que lo liga. Sí, hay algo que te lleva a que alguien, como tú dices, algún eslabón de la cadena está inmerso en la industria. Y por lo tanto también me ha tocado, como te digo, desde la parte de los innovadores, de los emprendedores, la cantidad de ecosistema emprendedor que hay hoy día acá en esta zona. Eso también es en gran parte gracias a la industria. Entonces, yo creo que la historia existe, es innegable. La identidad de esta región es en parte acuícola. O sea, es absolutamente innegable, yo creo, ya a esta altura. No, nadie podría, si sacamos eso de la cuestión, como que... Entonces, a mí me parece que ahora lo que tenemos que trabajar un poco más todavía y que se está haciendo es en el telling, pues en el contar las cosas que hay, las historias. Y también la manera como la cuentas, porque puedes tener una muy buena historia, pero si la cuentas, mira, yo me acuerdo una vez una campaña que yo quiero mucho Salmón Chile, pero en un momento tuvieron para mí un tropiezo en la campaña publicitaria, era que era muy soberbia. Entonces, como que se gastaron muchos recursos. No, era una campaña cuando estaba don César Barros, que alimentamos al mundo, del teléfono rosado, el celular rosado de las mujeres. Había, ¿cómo se llama? Letreros publicitarios en las vías. Para mí, personalmente, yo creo que para harta gente fue bastante soberbia la campaña y duró la nada. Sí, duró la nada porque no tuvo el resultado y fue todo lo contrario. Así como que se les vino, pues se les devolvió. Claro, es que yo creo que ahí ponte tú, lo que digo, dos cosas, la historia y el cómo se cuenta, tienes toda la razón, con qué palabras, con qué modismo, y vuelvo un poco a lo que dije al inicio, cuando dices que la gente no nos quiere, ya habría que ver qué gente, porque en la industria y en todas las industrias, yo creo, existen distintos públicos que están mirando a la industria, ¿cierto? Entonces, parte de eso es, claro, hay gente que vive en Santiago, que a lo mejor no está acostumbrado, que no sabe cómo funciona la dinámica provinciana, porque realmente nosotros estamos en regiones, ¿cachai? Sí. Como se vive acá, y ni siquiera acá, porque acá en Puerto Vara estamos como en Santiago, o en Puerto Montt también, pero si vaya a Río Negro, claro, o Gualeguaychú, a Melimoyo, o a cualquiera, a la isla Lilina, no sé dónde... Claro, o a la isla Huar, que no es ni tan lejos, pero es otra realidad, es otro el contexto. La gente lo que necesita, lo que quiere, lo que la mueve, lo que la apasiona, lo que hace en el día a día del trabajo, etcétera, es un mundo completamente diferente. Entonces, para esa gente, lo que necesitamos contar, chuta, de repente no hay nada que contar, o sea, con que vean trabajar a la industria como trabaja, con que la industria lo haga bien, la parte operacional, por ejemplo, de la industria, la parte productiva, la parte del relacionamiento, todo eso, hay que dicen como, hay cosas que no se dicen porque al hacerlas se dicen solas, bueno, ahí está, o sea, esa historia se cuenta por sí misma, no necesitamos ahí nada que... Exactamente. Y a mí sí me parece que la gente que está ahí es bien orgullosa de la industria.
sea, yo creo que esa gente es la que realmente ve el impacto cuando te dicen, no, es que antes no venía la lancha y ahora viene, no, es que antes no teníamos camino y ahora tenemos, no, es que antes no teníamos internet y ahora tenemos, no es que, o sea, todos esos cambios en la vida diaria de esa gente, positiva, digamos, y también negativa a veces, sí, es cierto, no que pasa la camioneta no empolva, sí, no que pasa la camioneta no mata a la gallina, no que, porque ese es el tipo de Sí. problemática. Esos son los dolores de las comunidades. O sea, No es algo que se cifre en grandes números, en dólares, en volúmenes, sino que son esos detalles que quizás una persona que vive en la ciudad no lo toma No. en cuenta, pero pucha que le ayuda que, no sé, la salmonera X nos arregló los paraderos de micro. Exacto. Y ahora no nos mojamos cuando esperamos la Tenemos micro. miles de historias, Loreto, te Claro. puedo asegurar. O sea, de Miles. cosas que uno sabe y que uno yo te juro que es conmovedor. Porque son cosas que tú te vas dando cuenta que uno con la mirada, ni siquiera te digo santiaguina, de ciudad, uno va a resolver una problemática A y sale termina dándose cuenta que, Zetas. o sea, nos pasó, por ejemplo, íbamos a hacer esta cosa teníamos un plan que era limpieza, todo para limpieza de playas, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, primero llegamos allá, hoy vamos a limpiar acá, vamos a hacer esto con una empresa, sí, buenísimo, pero de repente miramos y claro, era como una bahía, qué sé yo, llena de Plumavit la bahía, flotando. Entonces era como, te das cuenta que lo que limpiemos de la playa va a seguir llegando el Plumavit al agua. Exactamente. O las cuerdas, o sea, no, tenemos que hacer una limpieza de mar y playas. O sea, las dos cosas habría. Y tienen que estar los choritos porque no se puede esto hacer. Ya, y ahí se encadenó una serie de. Porque eso me pasa también. Yo digo, claro, hay un problema ahí, lo veo, pero la cantidad de gente, de propósito, de voluntades, de lucas, que íbamos y decíamos, oye, pucha, a ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos que los choritos se pongan de acuerdo y quieran entregar el Plumavit. La gente que cultiva ahí. Iba a hablar con la gente, sí, perfecto, yo lo quiero hacer, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo saco del mar si pesa 1 tonelada? Yo no tengo, o sea, ¿cómo compro el diésel para la lancha? ¿Me entiendes? O sea, son problemas que uno ni siquiera visualizó al inicio, que conversando con las empresas, conversando con la gente, con los criadores de choritos, con los mismos salmoneros que están ahí, se armó un equipo súper potente y terminamos visualizando que, por ejemplo, en algunas islas de Calbuco no se retiraba la basura. No se retiraban los escombros, ¿cachai? O sea, okay. Ya, no sé, se te echaba, ponte tú, la lavadora. Ya, perfecto. ¿Qué haces con la lavadora? Los residuos domiciliarios, pero no solamente la basura, claro, la basura diaria. La basura ya era un problema, sí. pero estas cosas más grandes, entonces la empresa dijo, mira, no puedo venir a buscar... Que terminan en el mar, siempre. O sea, en el mar, en el patio de atrás, claro. Te fijas, enterrados, quemados, no sé. Entonces, claro, con esa cercanía de ir y estar ahí como empresa, en el fondo, te vas dando cuenta de esa problemática y tú dices, pucha, ¿hay algo que acá podamos hacer? Si viene la barcaza a buscar el Plumavit, llevémonos la basura. Hablemos a lo mejor con el municipio que no sabe que esto está pasando. O la gente no levantó la mano y no pide tampoco a veces ayuda. Hay distintas temáticas que se van levantando y con las capacidades que tiene la industria, de repente se logran cosas súper potentes, súper importantes y la gente lo ve. Yo creo que la gente cada día más lo ve. No creo que haya que contarles ninguna historia, ¿cachai? Eso la gente lo vive. O sea, lo vive todos los días de su vida, ¿cachai? Es como... y esas mini historias son las que tal vez sería importante que las vean en Santiago, ¿cachai? No es que la industria vaya a contar una historia, sino que las historias que ocurren y que pasan de cosas virtuosas y de conflictos que se han resuelto de buena manera, te fijas, conversando. La gente se entiende conversando, decía mi abuela, y es verdad. Entonces, ese tipo de conversaciones, tal vez hacerlas más públicas y tal vez no. Tal vez no necesita tampoco ser tan público. Si lo único es que, claro, la ONG y todo, de repente levantan temas
que ni siquiera para la gente son importantes. Y otras veces hacen una muy buena pega también de levantar ciertos temas que Claro. son relevantes, ¿te fijas? O sea, si hay de todo, si igual para los dos lados nada es perfecto ni nada es imperfecto. Pero ¿no te Entonces- pasa de repente que, no sé, a mí quizás en algún tiempo me pasó, pero ahora obviamente después con el tiempo y con la experiencia uno va informándose o va leyendo o va entendiendo esto con altura de miras, que por mucho tiempo todas estas, ¿cómo se llama? Estas cosas buenas que os pasaban, todo lo comunicaban, me parecía más algo altruista o algo de greenwashing que de verdad yo me comprometo con esta comunidad, yo me comprometo con la sociedad donde estoy inserta o con el entorno donde estoy inserto y los ayudo en lo que pueda, pero les hago un seguimiento, o sea, no es el computador X para la Claro. foto, Sí. salimos bonito y después si te he visto no me acuerdo. Sí. Yo creo que eso, mira, yo creo que en varias industrias ha pasado lo mismo. Yo creo que, pero tampoco sé si es realmente como, le llamaría como greenwashing. Lo que sí creo es que hubo, claro, una cosa como media ingenua, ¿ya? De que no sabíamos cómo hacer esto. Claro. O sea, en Chile ya hubo estaba la industria incluso minera, que tiene más tiempo, o la industria, no sé, del vino, la fruta, etcétera. Y una cosa era la comunicación, listo, otra cosa era el marketing, sí, también, pero era como publicidad más que marketing. Y el tema del relacionamiento comunitario, el tema de la sostenibilidad, etcétera, es un tema súper nuevo. Sí. No es un tema, el ESG, todo eso es algo nuevo, ¿cachai? No es que existiera de antes. Entonces, ¿qué hacían las empresas antes? Las que eran mejores, digamos, Claro. eran las que lideraban. Efectivamente, mucha donación, mucha caridad, mucha fundación, ¿Por qué? Porque efectivamente había empresas, y sobre todo extranjeras, por ejemplo, que venían acá y ponían su operación o lo que sea, y automáticamente decían, chuta, ¿dónde trabajan? Lo dijo nuestros trabajadores, en esta escuela, listo. O sea, ¿dónde van, perdón, al colegio? Lo dijo nuestros a esta escuela. Ya. O ¿qué tengo al frente? Una cancha de fútbol. O ¿qué tengo allá? Miraban a su alrededor. Ese era como su mapeo. Claro. Ese era su mapeo, así. Aquí está la posta, aquí está la de esta. Entonces, yo creo que genuinamente, porque lo viví también, ellos querían aportar, por ejemplo, y querían hacer algún tipo de aporte. Entonces iban y preguntaban, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Y ahí empezábamos. Es que el equipo necesita las poleras. Y después la pelota. Y después el arco, coach, claro. Y después el arco. Y después querer ir a un campeonato. Después queremos una cancha, ¿cachai? Después queremos ir al campeonato en Brasil y qué sé yo. Legítimo, absolutamente. Si tú estás viendo que te están apoyando y te están preguntando qué quieres, uno dice eso, pero eso tal vez no va alineado con la primera necesidad de la comunidad. No, o por sea. supuesto. Y por lo mismo, después se empezó a profesionalizar un poquitito más. Y en vez de ya donar cosas, se empezó a trabajar en conjunto y se empezaron a hacer los diálogos y se empezó a mapear y se empezó a buscar gente experta Y capacitada. proyectos comunitarios, que la misma cual. gente Tal cual. presente, digamos, su proyecto y diga, Exacto. yo necesito tal cosa para, no sé, quiero cercar la sede vecinal. Quiero Perfecto. iluminar mi calle por la inseguridad. Exactamente, pero esos son reales dolores y claro, y ahí tienes la oportunidad de exponer con tus palabras cómo lo necesitas. No es llegar y tocar, Exacto. oiga, usted que tiene un centro de cultivo acá, quiero que me ayuden. Claro. No, pues aquí y también se involucra la comunidad. Oye, yo con mi agrupación he participado con mi agrupación, he participado en los fondos concursables de Cargill hace un par de años, que claro, ahí yo tuve que exponer cuál era mi necesidad y hubo mucho involucramiento tanto de Cargill como de la consultora que tenían contratada para que uno también pudiera pulir ese proyecto y le hiciera sentido tanto a ellos como a nosotros. Exacto. Mira, ahí hay un súper buen ejemplo. Ajá. Nosotros, cuando yo trabajaba en esa empresa, en el fondo, nos pasó, y con otras empresas también nos ha pasado, que efectivamente, primero, bueno, hay que identificar quiénes son los stakeholders, ¿no? Las partes interesadas. Luego ir a preguntar, pero con una cierta metodología, porque efectivamente es como si tú le preguntáis a tu hijo
¿qué necesita? Un celular, po. Claro. O sea, no sé. ¿Qué quería para Navidad? La Play Claro, 5. una Play, exacto, cosas así. Ya no sabemos si es bueno o malo. Entonces, bueno, hay que hacer ese trabajo y hoy en día hay gente capacitada, hay protocolos, hay todo un trabajo que se puede hacer. En el tema de los fondos concursables, lo que hicimos en ese minuto con la Fundación Trascender y todo, y puedo hablar por cuando yo estaba en el fondo, era como justamente eso, también no solamente el asistencialismo de ir y decir, ¿qué necesita? Luminaria, listo, aquí están. Sino que también dejar capacidades instaladas. Exactamente. Dejar la capacidad instalada y por eso era un proceso largo en el cual todos los que pedían algo tenían que participar. Y participando de manera constante, qué sé yo, con esta tercero, que era la Fundación Trascender en ese minuto, y entiendo que Acuachile hoy día también hace lo mismo. Hay muchas empresas que quieren hacer lo mismo. O sea, hacen lo mismo. Entonces, la idea era dejarlos capacitados a ellos para presentar proyectos, para que el día de mañana si no estén a Cargill o a Acuachile o qué sé yo, sino que a donde haya fondos, ellos puedan participar y obtener esos fondos. Entonces, esa capacidad instalada es la que ellos ganan. Todos ganan al final. Gana el proyecto que gana, ¿cierto? Pero además, los que no ganan el proyecto, sí, ganan ese talento y esa capacidad que les va a quedar para siempre. Claro, y si no fue este año, puede ser el próximo. Absolutamente. Y si no fue este proyecto, puede ser otro. Exacto. Entonces, yo creo que ahí, claro, hay un cambio como de paradigma, ¿no? Pero que tiene que ver también con las capacidades que automáticamente también en toda la sociedad se van mejorando, instalando, se van haciendo upgrade constantemente y uno se tiene que capacitar, aprender y creo que hay un interés genuino en hacer eso, o sea, en aprender, yo hice un posgrado en la Católica de sostenibilidad y empresa, en el fondo, innovación, Yeah. y varias personas de la industria han hecho ese posgrado con la genuina intención de aprender. ¿Cómo lo hacen los mejores? ¿Qué dice la Universidad Católica o otra universidad de cómo se hace? ¿Cómo es realmente, no sé, por ejemplo, un tiempo que estuvo súper de moda como los OECD, ¿te acordás? Sí. El Objetivo de Desarrollo Sostenible, bueno. Pero el Objetivo de Desarrollo Sostenible no es puro mirar las cajitas de color. Exactamente. Ya cumplí el 1, Claro, 5, 7 y así. 8 de la XL. No, tenéis que tener las metas claras y las metas tienen que estar asociadas a una meta, a un KPI, etcétera, etcétera. Pero antes, ¿quién era capacitado en eso? ¿Quién sabía que eso se hacía? O sea, de repente, o sea, ahora tú en cada empresa, tanto productora y muchas proveedoras, tienes un encargado de comunidades, un jefe de comunidades o de relacionamiento con el medio, vinculación, como se quiera llamar. Exacto. Pero antes estaba como, esto asociado así como ni siquiera era un departamento o un área separada, sino que era como el periodista. Claro, así como un ramo en el semestre del periodista o quizás del administrativo X o del gerente de recursos humanos. Entonces, ahora profesionalizar eso y hacerlo, digamos, como ya ni siquiera es como un apartado en la memoria anual o en el reporte de sustentabilidad, sino que es un pilar de muchas empresas. Paulita, vamos a hacer un alto en la conversación para ir con nuestros auspiciadores que hacen posible que Sin Escamas esté hoy al aire. OXXO, líderes en aire y oxigenación en la industria acuícola. Salmon Expert Seminars. Salmón Atlántico. Innovación para un mar de oportunidades. Bien, ya estamos de vuelta. Agradecemos a OXXO y Salmon Expert Seminars por ser parte de Sin Escamas. Voy a hacer un paréntesis. El 17 de diciembre tenemos nuestro Salmon Expert Seminars de Salmón Atlántico. Va a estar buenísimo con unos excelentes relatores, así que no se lo pueden perder. Más información sobre este seminar pueden encontrarlo en nuestra página web www.salmonexpert.cl. Paulita, vamos a lo incómodo, así sin anestesia, sin escamas, ¿cómo se llama este programa? Exactamente, desde tu experiencia, viendo toda la historia que vio la industria. ¿Cuáles han sido los grandes errores comunicacionales que más se repiten? Y donde la industria se pisa la cola, donde se enreda, como que se le traba la lengua, donde pierde credibilidad. Yo creo que, así, en términos de advertising, por decirlo así, me acuerdo, y lo voy a decir nomás, pero
tal como tú dices, oye, cuando hacía, no sé si era la misma campaña, pero una campaña que pusieron sushi y era alimentamos al mundo Sí, era la misma. desde acá. Ya, yo creo que esa campaña se aprendió como la lección de que en el fondo, eso fue muchos años atrás, nadie acá comía sushi. No, Había como hoy millones de... Eso se comían no sé, en Brasil, creo, en ese momento, los sushi. Y eso fue ideado en una empresa, no seguramente estoy segura, pero en Santiago, Sí. por gente que dijo, a ver, ¿dónde se come el salmón, en el sushi? Eso es un error. O sea, es un error como de diagnóstico, de entender a quién le tenemos que hablar. Porque acá, en los camineros o en esas cosas, claro, no están nuestros compradores. No. No están los que comen sushi, ¿entiendes? Entonces, claro, ahí se erró un poquitito como el target de a dónde hay que ir y a dónde hay que mirar. Estábamos mirando gente de Santiago, en Nueva York, en Miami, probablemente en Brasil. claro. Y eso rápidamente, o de manera obvia, yo creo, se corrigió. Y me parece que, como te digo, la industria es nueva. O sea, tú decís son 30, 40, 50 y hay como un... Claro. Vamos a definir por cuántos años, pero Es la dicotomía de pero aún cuántos así años. aún así es una empresa, o sea, es una industria que tiene empresas que igual todavía están aprendiendo. Entonces, pasa que yo creo, efectivamente, hay una cosa de ensayo-error. Ya. Hay una cosa de que aquí no existía la capacidad instalada que hoy tenemos, de talento, por ejemplo. Uno decía, sí, pero es que, me acuerdo, los colegas periodistas, nosotros en aquella época, no sé si tú fuiste parte, pero teníamos un grupo de periodistas acuícolas. Había un grupo de mujeres periodistas y había un grupo de periodistas No fui acuícolas. parte, no fui parte activa. O sea, los conocía, obviamente, bueno, claro. no, nos juntábamos en todas las pautas, o sea, todo evento que había, íbamos, estábamos todos allá. O siempre, como nos pasa ahora cuando nos vemos con los colegas, como, oh, tantos eventos que no te veía. Sí, ya somos amigos. Sí. Pero bueno, creo que ahí, por ejemplo, decíamos, y todo se hace en Santiago. Todo se dirige desde Santiago. Están las grandes empresas de comunicaciones de Santiago. Y esa gente, nosotros lo decíamos así, viene con taco a subirse a la jaula. Sí, pues sí, era así, un poco así, ¿te fijas? Sí, es verdad. Yo creo que ese era un error, ¿cachai? Pero tampoco creo que hubiera acá el conocimiento, la capacidad como para que realmente todo lo que se hacía ahí se hiciera acá. Hoy en día existe eso, acá. O sea, hoy en día hay muchos profesionales ultra capacitados, Claro. cada día más, expertos en comunicación, expertos en sostenibilidad, expertos en marketing, coaches, expertos, o sea, hay que hablan inglés, ¿cachai? Existen hoy día las competencias, cada día más. Entonces yo creo que uno de los errores podría haber sido eso, no estar mirando como la audiencia adecuada. Otro error podría haber sido buscar solamente en Santiago, en empresas externas, lo que se puede hacer aquí, pero hoy día en ambos equipos, en el Consejo del Salmón, en Salmon Chile, en la misma empresa, hay gente altamente capacitada a cargo de los temas de comunicaciones de comunidades, como tú decías, de todo. Entonces creo que ese error ya está como check, ¿cachai? Sí, listo, ya está. Sí. Ay, de repente, o sea, yo me recuerdo que sí conversamos eso, obviamente entre nosotros, nunca lo hicimos así como público o nos quejamos así como ¿por qué contratan periodistas o agencias de Santiago Sí. si ellos no saben lo que pasa en la realidad acá? Y muchos periodistas de toda la vida de Puerto Montt, conociendo toda la historia, ¿por qué no los contratan para los cargos de comunicación y qué sé yo? Pero al final, de tanto pensarlo y tanto alegarlo en la interna, yo creo que como que lo asumieron y Lo manifestamos. sí, lo manifestamos. Exactamente, lo manifestamos, se dieron cuenta que era necesario. Y Algunas nosotros también, ojo, sí. porque en el fondo existían los periodistas, sí, pero, o sea, sí y no capacitados, y me incluyo. Si tú te fijas, hoy en día todos tenemos la posibilidad de estudiar en línea, por ejemplo. Claro. Cosa que antes no existía. Entonces, todos hemos ido teniendo posgrados, aprendiendo de otras industrias, trayendo el conocimiento. Toda esa integración de talento se ha hecho en conjunto. O sea, la industria ahora nos pesca, por decir así, a varios colegas, qué sé yo, pero también nosotros hemos hecho el esfuerzo de capacitarnos en materias que aquí antes no existían y que nosotros, capacitándonos, los podemos traer y yo creo que eso se valora mucho. O sea, yo creo que
que se pide mucho más consejo que antes, está todo, como tú dices, más profesionalizado, ya es más data y no tanta guata. Sí. Entonces yo creo que eso está bueno. Va evolucionando, digamos, ha ido evolucionando. Eso sí, yo quiero hacer una paréntesis. Yo, nada contra mis colegas de las agencias, tenemos muy buena relación. Bueno, después de tantos años Sí, uno genera la buena relación, la buena conexión, la buena comunicación y los que trabajan todavía con agencias, pero o sea, también han aprendido cómo a compatibilizar tanto el trabajo de una agencia de comunicaciones como el encargado de comunicaciones acá y lo han hecho súper bien y las relaciones de todas maneras han sido súper buena. Paulita, demos vuelta a la tortilla porque igual no todo es malo. También, si bien esta industria ha tenido altos y bajos, no todo ha sido malo. Hablemos de los aciertos. ¿En qué momentos, campañas, quizás vocerías, tú podrías decir que aquí le dieron, la chuntaron, como se dice? O sea, ahí estuvo bien, aquí hubo honestidad. Aquí se dijo lo que tenía que decir, Sí. de la manera que se tenía que decir y llegó el mensaje. Sí, po. Yo creo que más que te diría una campaña o algo, yo creo que es el estilo, Ya. el que a mí me gusta cómo ha cambiado, ¿ya? Creo que hoy en día los líderes tienen un estilo bastante más directo, se atreven a decir las cosas por distintas vías. Tenemos el estilo de liderazgo de la Loreto, por ejemplo, Claro. que es mujer, que es muy directa, muy franca, que me gusta mucho. Que también tiene todo el backup de cuando fue Exacto, funcionaria pública, exacto. entonces... O sea, también está muy cerca de Sí. ese mundo y todo, lo encuentro increíble. Y al mismo tiempo Arturo, de Salmón Chile, que también me gusta mucho su estilo, porque es un estilo cercano, que también llega a donde tiene que llegar, dice lo que tiene que decir sin escama, sin pelo en la lengua. Y todo el equipo que hay también detrás, me parece que lo mismo. O sea, Tomás, por ejemplo, y Felipe Díaz, Tomás Monge y Felipe Díaz, que han hecho estos diálogos como de Claro. escucha, etcétera, Ujú. que han insistido hasta que se hizo, hasta que se estaba haciendo. La Marcela, por ejemplo, que es súper clara, cercana, directa también, súper creativa, etcétera. Pancho y la María José en temas de comunicaciones, que también han hecho ver, oye, hagámoslo acá. Sí. Claro, tienen una agencia, que todos sabemos quién es y todo, pero para lo que se necesita. Pero también acá local han sido capaces de hacer muchas cosas potentes. Yo creo que una de las cosas potentes viene de cerca porque he trabajado ahí, pero por lo mismo te puedo decir desde fuera, desde dentro y todo, que los Salmon Summit, por ejemplo, yo creo que son un tremendo acierto. O sea, creo que era necesario crear un espacio de diálogo abierto, porque Ujú. esto es 1.200 personas, o sea, más abierto que eso no me puedo imaginar, en el cual se hablan los temas desde aquí. No es de que en Santiago, en Claro. Noruega, en no sé dónde, no, desde aquí instalamos los temas que aquí nos importan. Invitamos a la gente relevante, porque también no está invitado pura gente de la industria, no estamos mirando la cara entre nosotros. Exactamente. Ya. Como muchas veces pasaba que como que se hablaban entre ellos mismos y con Sí. sus mismos tecnicismos Sí. que al final como Sí. no sé, o sea, entiendo el objetivo, pero no sé si o sea, solo para ellos se cumplía No. o también para el resto. No tenía tanto impacto. Claro. O sea, en cambio ahora yo creo que sí tiene impacto y sí hemos tenido, no sé, nos hablan o sea, gente muy relevante de distintas esferas, política, económica, de la academia, empresarios de otras áreas, etcétera, los candidatos. Ya, decían, no invitaron a todos. Bueno, en ese minuto eran los 3 más, tampoco podíamos traer a los 8, porque... Pero, Ni me lo mencionas porque tuve aquí uno digamos, ¿te acuerdas? Sí, pues, sí, también. claro, No o sea, todo se puede. no todo se puede Así también, mejor que se puede. pero bueno, fue bastante interesante eso. Sí, yo creo que lo que ha hecho el gremio, los gremios, Sí. porque también incluyamos a Magallanes, A para los dos de iba a ir ahí, que también Claro. ahora esto de que yo creo que, bueno, el Summit y también esto de que los mismos medios, por ejemplo, ustedes, Aqua, otros medios, etcétera, estén haciendo estos como seminarios parcelados, que lo hagan aquí y lo hagan en Aysén y lo hagan en Magallanes, no uno, más de uno,
eso también me parece que es un acierto, pero así súper relevante. Y para que eso pase, las empresas han tenido que apostar por eso y auspiciar y qué sé yo, usted hacer todo el trabajo. Entonces, esas cosas yo creo que son súper buenas, o sea, certeras, van a lo que tienen que ir, transmiten lo que tienen que transmitir. Me parece que son súper buenos ejemplos. A mí me gusta todo ese dinamismo que se está viviendo. Igual, de repente alego así como, por ejemplo, octubre lleno de eventos, noviembre también lleno de eventos, y bueno, uno se cansa estar viajando, estar escuchando muchas cosas, mucha información, pero ese dinamismo de que ya no sean solamente el seminario X, el workshop X o el webinar X, sino que, no sé, pues tuvimos un festival gastronómico del salmón, tuvimos la semana del salmón, tuvimos el Salmon Summit, tenemos una cuestión de Digen, el Sea Life, que es algo internacional, Aquaforum, Inagua, foros de innovación, este tema de startup, que estuvo el Biotech, o sea, muchas cosas. Y al final uno dice, bueno, son muchas cosas, pero al final todo como que confluye, todo se integra, todo se amalgama y al final sirve para todos y también hay como opciones para todo gusto, para todo público. Y te das cuenta que la industria está en todo eso porque, no porque, lo que tú decías al principio, no porque es como un placement así, como si ahí se pone, no, porque es parte de lo que pasa en la industria, todo eso, todo lo biotech, todo el Endeavor y todo imagínate toda la empresa, lo innovadora, lo creativa, eso también está pasando, todas estas cosas que tú dices de venta de salmón o de ferias gastronómicas o qué sé yo, claro, porque efectivamente la gente de la comunidad también participa de las cosas que se hacen. Entonces creo que todas esas cosas han sido aciertos, hay gente apasionada, capacitada, que está haciendo que eso pase. Que yo creo que antes había mucha pasión y todo, pero a lo mejor no se tenían mucho las competencias. Hoy día sí. Claro. Entonces, vamos para mejor, yo creo, en todos los sentidos. Y también este relato de el salmón en sí como producto, no tanto la cadena productiva o todo el proceso productivo, sino como un producto final, lo saludable que es, el tema de la huella de carbono, lo sostenible que es, todo lo que se hace para llegar a este filete hermoso que tú te sirves en un restaurante o te lo preparas tú mismo en la casa, y todas estas iniciativas que tiene tanto el Consejo como Salmón Chile, como ProChile, de instalar el salmón como un alimento de excelencia. Sí. De excelencia. De hecho, Ignacio Briones lo decía hace un par de semanas en un evento, el exministro de Hacienda, que el salmón chileno es mejor que el noruego. Así es sencillo, lo dijo. Él lo dijo, así que, no, si él lo dijo, yo le creo. Yo le creo. Entonces también contar ese relato y contarlo, como tú decías, que el storytelling, así, no contarlo así, mira, nosotros producimos, que lo habita, sino que de dónde viene, claro, de la Patagonia, toda esta como historia, yendo más a lo ¿cómo se llama? A lo emocional. Sí. Apelar a lo emocional. Sí. Ahí un acierto me acordé, que no puedo no decirlo, este video que está ahora circulando, como que no somos el fin del mundo, ¿cachai? Como que aquí empieza todo, que hoy se me ponen los pelos de punta y pues, todo el equipo y todo, pero lo hicieron posible, digamos, ese relato, pero claro, ese es el relato. O sea, pero no es que se haya inventado un relato, ¿cuál es lo que tenemos que decir? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es lo que pasa. No se le ocurrió antes contarla, lamentablemente. No se le ocurrió. No lo habían puesto en esas palabras. Exactamente. Yo creo que es cierto, yo creo, heavy. Entender el relato y, digamos, y apelar, como te decía, a lo emocional, a que el cliente, no sé, en Rusia vea que, wow, mira, viene de Chile, de América del Sur, del fin del mundo, pero viene este producto de excelencia que me hace bien, que me va a nutrir, y que se produce en aguas prístinas y que tantos trabajadores están detrás de este filete. Eso es una historia muy bonita y muy emotiva y muy llamativa de contar y de saber. Sí, y aparte, o sea, mira, y si lo pensamos, los consumidores finales lo saben. Por algo comen salmón. Exacto. Por algo pagan lo que pagan por un filete o porque lo saben. Y la gente, voy a ir al end-to-end, o sea, al final de la cadena, la gente lo sabe. Y hay críticos y hay ONG y qué sé yo, y ellos obviamente no comen
este salmón, porque sí comen otros, ¿cachai? Pero este que es cultivado y que es de Claro, etcétera, exactamente. no se lo comen, pero otros sí. Y ellos lo tienen súper claro. Y el otro end, o sea, donde se genera el salmón, que es la gente que trabaja en los centros y qué sé yo creo que igual también lo tiene claro. Porque es gente que, no nos olvidemos ni por un minuto, que antes la gente chilota de Chiloé muchas veces tenía que irse a Argentina a buscar pega, Exactamente. porque no tenía que hacer. Y que las señoras de ahí, por ejemplo, no tenían tampoco nada que hacer y existía mucho machismo y qué sé yo. Bueno, y gracias a que empezó a instalarse esta industria, los choritos, etcétera, eso empezó a cambiar. Entonces, la gente que está ahí sabe que esa historia es así y que es real y que pasó, ¿entiendes? Obviamente uno siempre va a querer mejorar sus condiciones laborales, mejorar Obviamente. su futuro, etcétera, obviamente. O darle el mejor futuro a los hijos, lo que tú no pudiste tener, que lo tengan tus Absolutamente. hijos. Y sin embargo, esa historia está ahí, po. O sea, esa historia la gente te la cuenta, lo sabe. Yo me acuerdo una vez, yo hace mucho, mucho tiempo atrás, cuando estaba en Salmón Chile todavía, o sea, imagínate, 2000 y tanto, Hace ti tanto. hace mucho tiempo atrás, fui a Melimoyo. ¿Ya? Melimoyo es un lugar que está, no me acuerdo, pero a 8 horas, ponte tú de navegación desde Puerto Cisnes. Oh, ya. O sea, lejos, lejos, lejos. Y cuando fuimos, ¿con qué nos encontramos? Se estaban instalando 2 empresas allá. Se están empezando a instalar. Y era como un submundo, Lore. O sea, era como que tú llegabas en la barcaza y la gente decía, mira, nosotros hace mucho tiempo atrás, como los 80, no sé qué, fuimos colonos, ¿ya? ¿Ya? Estaba la EMASA, esta oficina que del gobierno que proveía los alimentos y Sí. ¿ya? Y nosotros vinimos nosotros de Santiago, varias familias, y nos quedamos aquí por el Estado de Chile, en el fondo nos mantenía, una cosa así, para que fuéramos colonos. Y entonces esa gente tenía, ponte tú, no sé, su casa, tenían como una parroquia, que cuando yo fui estaba totalmente como ya en desuso, un jardín infantil precioso, en desuso, un colegio con 4 niños, 3 niños, Chuta. una señora que tenía una casa como con hospedaje, pero que no le servía de hospedaje, 2 autos, porque iban de un lado a otro a buscar y dejar gente, pero ¿Ya? no tenían benzina ni tenían nada. Entonces me decían, nosotros estábamos abandonados, literal, o sea, teníamos todas estas cosas, pero ¿qué hacía? ¿Dónde las ocupábamos? Si no teníamos a nadie, no venía nadie. Dijeron en un minuto, no, si va a llegar turismo y van a venir la gente a pescar o los choritos, qué sé yo, como no choritos todavía, pero a pescar. Nunca llegó la gente. Ya. Dijeron, no, vamos a cultivar choritos, y nos dieron para cultivar y qué sé yo, llegó la marea roja, listo, murieron los choritos. Entonces ahí quedó esa gente, ¿cachai? Entonces cuando nosotros llegamos, que era porque se estaban instalando las jaulas, se estaban instalando, tú hablabas con quien hablara y ahí ellos estaban absolutamente felices de que hubieran llegado estas 2 empresas. Me decía, mire, y me llevaba al señor y me decía, habría un refrigerador, o sea, un freezer así, me decía, mire, toda esta comida, ellos la traen. No tenemos que esperar a que llegue el barco Ya. trayéndonos a la masa la comida que nos trae nomás. ¿Me entiendes, no? O sea, porque es un lugar muy alejado, muy apartado, que al final estaba abandonado, ¿entiendes? Y que la señora que tenía esas piezas, por ejemplo, me decía, no, que ahora llega la gente de las redes, de no sé qué, entonces yo los pedo, porque todavía Ya. no tenían una pura casa, la gente de los centros. Todo eso si no es progreso, dime tú. Y quizás esa señora ya agrandó su casa. No cabe duda. Y ahora sí Porque era que tuvo un gente- hospedaje de verdad. Era gente emprendedora, o sea, Claro. colonos, realmente, ¿te Ujú. fijáis? Y fuimos, me acuerdo una vez, donde un señor por allá lejos, que todos decían, no, que este señor está medio chalado, no sé, algo está ahí medio raro. Y el señor, te juro que tú navegabas, llegabas a su casa, tenía una bandera chilena, toda rota así. Pero él era un colono, ¿entiendes? Ya. Y ahora, después, lo que supe yo después, no sé cómo será ahora, porque esto fue hace mucho tiempo atrás,
este señor, la gente que estaba como instalando la jaula ahí en ese lugar, pasaba a almorzar a su casa. Ya. Entonces, él le daba almuerzo. Entonces, es devolverle la vida a esa gente que está por allá en Melimoyo, literal. Claro. Y que no tenía de dónde vivir. Claro. ¿Entendés? Y no tenía con quién conversar, y las mismas, Aislado. quizás 3 personas de siempre. Absolutamente aislado. Claro. Entonces, yo creo que ahí la industria hace un tremendo trabajo. Sin querer, ¿cachai? O sea, obvio que le sirve a ellos, sí. Sí. Pero también le sirve a los otros y al final la vida es un win-win, ¿o no? Y eso también hay que contarlo. Y eso también, o sea, creo yo que está muy instalado, por lo menos las personas que trabajamos directo o indirectamente de la industria, lo sabemos. Sabemos Claro, que hemos ido muchas veces donde el Estado no ha llegado, la industria sí ha llegado Sí. y el Estado, lamentablemente, como en muchas cosas, llega tarde. Llega tarde cuando ya está todo instalado y no debería ser así. Quizás debería ser a la par. Claro, claro. Y los Entonces- críticos también no ven eso, por ejemplo. No, ¿Cachai? po. La gente que dice, no, queremos el agua libre, jaula, Porque- pucha, sí. Porque los realmente. críticos no están acá, po. Están en Santiago, están en otro país, están en Estados Unidos. No, ya no me voy a meterme. No, ahora vayamos ahí. No vayamos. Pero no están en otros lados. Están en otros lados, no están aquí, no están aquí. pie de la jaula, Exactamente, no están ahí en el pontón como muchos. Paulita, si miramos hacia adelante, que es donde se juegan los partidos decisivos, siempre se está hablando, hay un plan Salmón 2050, como que Sí. proyectándose harto hacia adelante. Si tuvieras que recomendar un cambio prioritario en la forma en que comunica la industria, ¿qué cambiarías primero? ¿El tono, la forma, las vocerías, la estética? ¿Cómo se aterriza un poquito la información, digamos, como para que, como decía el expresidente Lago, la señora Juanita lo entienda? Exactamente. ¿Qué cosa sería el ajuste más urgente que darías a la industria en el relato, en la manera de, o sea, qué contar y cómo contarlo? Sí, yo creo que, mira, de partida yo tengo que decir lo que te decía antes. A mí me gusta el estilo que hay hoy. O sea, eso es lo primero. Creo que se está haciendo un buen trabajo. Creo que todos lo estamos haciendo bien. O sea, creo que todos los que trabajamos, digamos, en este campo hoy en día, se está haciendo una buena pega. Eso es lo primero. Creo que es necesario contar estas historias que te digo. Creo que se han hecho esfuerzos, ha salido más en la tele, Sí. hay más documentales, etcétera. Pero seguimos mostrando el producto, ¿entiendes? O sea, seguimos mostrando cómo se cultiva el salmón, cómo Sí. se hace, ya. Yo creo que eso a la gente no le importa tanto. O sea, le importa a los que son críticos, pero Sí. le importa porque ellos son críticos de los chanchos, de los pollos, de las vacas, de nosotros. Entonces, a ellos no los vamos, o sea, no gastemos. No. Mi mamá siempre dice que mi abuela decía, no gastemos municiones en jote porque los jotes no se comen. Lo mismo. O sea, a ellos no los vamos a convencer. Hagamos lo que hagamos, no lo vamos a lograr. Sin embargo, como sí hay cosas que estamos haciendo muy bien, las empresas que producen, las empresas proveedoras, ¿cierto? Todas esas historias que están pasando, yo creo que estamos haciendo una buena pega de contarlas de buena manera. Creo que es momento también de darle un poco de voz a la gente que trabaja en la industria, Sí. que se fue a manifestar por la industria y que exige que se respete su trabajo. Esa voz, yo creo que todavía falta un poco que haya más presencia, ¿cachai? Porque cuando pasó lo de la manifestación, yo encontré ahí que hubo un quiebre súper importante. Porque en el fondo, la gente que critica la industria muchas veces se pone la voz de los trabajadores, de la Claro. y dice, no, es que miren, los explotan y ellos pobrecitos trabajan, o el poblador que mire que le matan la gallina, ¿cachai? Se pone esa voz. Pero yo creo que eso no es tan real. Yo creo que la voz que se mostró en la manifestación y que es la misma que tú y yo conocemos cuando vamos a un centro o vamos, qué sé yo, a un lugar alejado y la gente te dice y te cuenta, oiga, llevaron a esta señora enferma en la lancha rápida y se salvó. ¿Te han contado esa historia? Sí. Para mí es como un mito urbano eso, como la No. rubia de Kennedy, ¿cachai? Porque es como que en todos los lugares que uno va, te cuentan la misma historia. Que la señora está a punto de parir y que no sé qué, y la llevaron en la lancha. Que la abuelita estaba y la llevaron. Que había que traer un medicamento y lo trajeron. Que había... Esa historia está repleto de esa historia. Y esa historia hay que contarla.
la otra vez yo le decía a alguien, a mí me pasa que, claro, para uno es normal. Yo contaba, no, es que yo cuando recién llegué, me acuerdo que uno de los primeros lugares que fui fue al estuario de ¿Ya? Rancagua. Y fuimos a un centro y almorzamos ahí, qué sé yo, y la gente decía, mire, qué lindo el lugar donde trabajamos. Bueno, y de repente, tronadura, y yo, miércoles, ¿qué pasó? Me dijo, aquí en la mitad de la nada, que bueno, el CMT, el cuerpo militar del trabajo, estaba haciendo el camino Pueblo Puelche. Sí. O sea, en aquella época ya se estaba pensando en hacer un camino. La industria ya estaba allá. La industria ya llevaba cosas, traía cosas para los pobladores de Barquillo, Yaguepe, etcétera. Hasta el día de hoy hay gente que no tiene camino para llegar, que es la gente que está al frente, que mi hija fue a hacer ahí unas misiones de la Católica y decía, mamá, y llegábamos los misioneros en unas lanchas, no sé qué, me mostraba la foto y yo, sí, son lanchas, son pangas en el fondo. Claro. Lanchas salmoneras, ¿cachai? Hasta para eso se cuenta con las lanchas de la industria, se cuenta con el trabajo que hacen los jefes de centro hoy día con las comunidades. Gente que vive ahí, que es parte del lugar donde vive. Entonces, creo que esas historias hay que, si me preguntáis a mí qué haría yo esas historias les daría todavía más voz de la que se les real, da. sí. Y también si te das cuenta, mucha de la inversión pública que se ha hecho en lugares alejados va aparejado con que, como llegó a la industria, hay más gente, hay más necesidades. Entonces, pongamos foco. Por ejemplo, el mismo camino de Pueblo Puelche, el camino a Cochamó, antes digamos, desde Raluna hasta Cochamó. Sí. Me tocó en algún momento poner la primera piedra, Sí, pero ahora es un lujo irse para allá. Y eso, perdón, no solamente porque también dice, sí, pero eso beneficia a la industria y todo. Sí, y beneficia también la cantidad de hoteles, termas. Claro. Cochamó, protejamos Cochamó, no sé, que la gente conoce más. Entonces, es un efecto positivo que va sumando, ¿te fijas? No es algo... No es solo para la industria. Claro, no es egoísta, es al revés, es multiplicador de cosas buenas, creo yo. Entonces, eso yo creo que estaría bueno como ir ahí, contar contarlo mucho más, contarlo desde esa voz que yo creo que no se echa tanto. Colegas periodistas, ya Les pasamos el dato. le pasamos el dato. No es interesante que al final la industria no es solo números, no es solo productos, son personas, y si no fuera por las personas, no tendríamos ahí. Exactamente. Paulita, finalmente voy a aprovechar tu experiencia periodística. Quizás podemos hacer digamos, aunar criterios para dar este consejo. Si mañana te contratan como mentora para un encargado de comunicaciones de alguna empresa X, no vamos a dar nombres porque las queremos a todas, que recién llega a la industria de salmón, no sé, proveniente de otra industria o recién egresado, o quizás estuvo mucho tiempo en temas corporativos como tú y se vino a la industria del salmón, o quizás pensando, ¿qué te hubiera gustado a ti que te dijeran cuando llegaste a la industria del salmón? ¿Qué 3 recomendaciones les harías así como para que jamás, y qué cosas le advertirías que nunca jamás dejase para último minuto? Nunca dijeras así, no, eso no lo ve, no, de eso no. Eso abordémoslo al tiro. Exactamente, así, 3 recomendaciones. Mira, me sirve mucho porque de partida yo tengo una hija que estudia lo mismo que nosotros. Ya. Así que... Pero, ¿cómo la dejaste? ¿Pero cómo la dejaste estudiar? Bueno, es cosa de ella. Bueno, la fruta nunca cae muy lejos del árbol. Exactamente. Entonces ahí ya hemos tenido esta conversación. Ya. Es que ella le gusta también mucho la industria y todo, así que hemos tenido esta conversación. Yo creo que lo primero que diría es que hay que capacitarse. Ya. O sea, que hay que invertir en seguir aprendiendo, porque mucha gente, o sea, a mí misma me ha pasado que me dice, oye, ya para estudiar. Pues mis amigos me dicen, oye, ya, córtala. Yo misma me digo a mí misma, Paula, para de estudiar. Pero cada cosa que uno aprende te va dando el apresto para hacer mejor tu trabajo,
para ver oportunidades donde no las ves de repente. O sea, no quedarte como con lo dado, ¿entiendes? Yo eso diría, lo primero, como con la primera mirada o el primer, así ya soy periodista, entonces yo sé escribir. Claro. No, pues no sé, hice un posgrado de escritura creativa, ponte, que a mí me gusta escribir, ¿cachai? Y eso me ha ayudado con el storytelling sin querer. Soy coach, eso me ha ayudado a facilitar las conversaciones en los equipos o a facilitar esto de las comunidades, ¿cachai? O a poder mentorear o llegar con una mirada nueva, qué sé yo. Entonces yo diría, 1, eso, capacitarse, estudiar. 2, abrir bien los ojitos, porque en el fondo hay muchas oportunidades dentro de esta industria, muchas. O sea, si uno mira lo que hablábamos al principio, hay relación con comunidades, Claro. Sostenibilidad, sí, comunicaciones de sostenibilidad, sí, comunicaciones internas, sí, comunicaciones externas también, relaciones con la prensa también. O sea, hay casos también de repente de comunicación estratégica un poco más de crisis, por ejemplo. También, Claro. ¿cachai? Y ahí también te puedes especializar en eso. Entonces, abrir los ojos, hablar con la gente correcta, que no es puro el gerente y el subgerente del área, o sea, ir a hablar a todos los niveles, salir a terreno, Sí. ¿cachai? Harto. Andar en la panga, pues, y andar en la barcaza, subirte a la jaula, no con tacos. Ponerte las botas, el overol y El- todas esas cosas que uno se pone. El angelito blanco, ir a la esas planta cosas. para que no te cuenten ningún cuento, para que tú mismo veáis de primera fuente lo que pasa. Y recién ahí, ponte a inventar relatos ya, porque si no, o sea, todos los relatos se tienen que construir desde la identidad. Entonces, primero hay que encontrar cuál es la identidad de la empresa o del Claro. donde tú estés trabajando. Yo siempre digo, ahora que yo trabajo en aquel Grill Company, no cuesta casi nada, porque en el fondo el producto es excelente, tiene muchas cualidades, se invierte mucho en ciencia, en innovación, en tecnología. Entonces, después es solamente salir a contar eso que ya se hace, ¿entiendes? Y en muchas empresas pasa lo mismo. Claro. Entonces, capacitarse, tener los ojos abiertos, no cometer en el fondo el error que te digo, de quedarte solo con algunas miradas, ¿cachai? Sino con Ujú. todas, incluso las ONG, incluso sentarte a hablar con los que son súper, súper, súper odiosos y súper reacios para Exactamente. entender Ujú. qué es lo que ellos ven. ¿Qué ven ellos? ¿Por qué lo ven así? ¿De dónde viene este interés? Esa animosidad. Claro, o sea, no sé, como que vería eso y lo otro que realmente apasionarte, o sea, si tú Ujú. realmente quieres trabajar en esta industria, tienes que ser la fan número 1 de esta industria, si no, qué pena, o sea, no tiene mucho sentido. No porque sea una buena pega, no porque, o sea, te tiene que gustar y hay mucho para que te guste, yo creo. O sea, y es una industria súper apasionante, ¿sí? Claro, Entonces, están pasando cosas todos los Sí, días, sí. tiene diferentes áreas. Yo con este mismo podcast he aprendido un montón de cosas que no por mí misma, así por las mías, como se dice, no me hubiera interesado, no sé, en genética, en legislación, salvo lo que uno lee o escribe o de repente pide la cuña X, pero así como interiorizarme y hacer un programa especial sobre legislación, sobre bienestar animal, sobre genética, sobre comunidad, sobre innovación. Yo he aprendido un montón y además he conocido un montón de gente que ahora yo he conocido todos los gerentes, pero todos los subgerentes y he conocido jefes de centro y eso yo creo que es también como una recomendación desde mi parte para los colegas de repente. Yo puedo entender el celo profesional, pero de repente se ponen muy celosos. demasiado. Demasiado, y es como que cuesta llegar a las vocerías. Esa es otra cosa, sería muy bueno que algunos colegas hicieran, no sé si capacitación a sus voceros, Sí. de cómo comunicar las cosas, de cómo referirse, nadie le está diciendo que le inserten un chip así como del libreto aprendido, pero digamos de cómo ellos se pueden relacionar con la prensa, cómo tienen que relacionarse con la prensa o con sus mismos periodistas de comunicaciones internas o externas, para que sea más fácil llegar a ellos. Sí. Uno nunca los va a contactar o llamar por molestarlos, sino porque quieren la información y que es mejor que esos voceros
que dé la información. Entonces, Sí, es un buen punto. entendamos que está súper bueno el celo profesional, pero nunca tanto. Estamos haciendo todo Exactamente. No, y aparte la colaboración, yo creo que es algo que pasa mucho en esta industria. Como es una industria chica y como el lugar es chico, nos conocemos todos con todos, entonces, Claro. pero ahí me gusta mucho que se mantiene eso como medio de pueblo, ¿cachai? De que yo creo que hay harta colaboración. O sea, en otras industrias que yo he trabajado y he visto, jamás va a pasar esto, de que los periodistas tengamos un WhatsApp como de amigos prácticamente. O sea, que en el fondo te fijas, y, oye, y alguien, no sé, se le echó a perder la grabación, No, y el otro le pasa la claro. imagen, oye, tenéis foto de tal, te lo pasan. Yo creo que eso también demuestra un poco el espíritu de lo que hay acá, ¿no? De lo que está pasando. Y con las empresas también es lo mismo. Hay empresas que son competidoras, obvio. Sí. Pero incluso dentro de ahí, en el fondo, tú ves que hay un respeto. Hay un respeto por los demás, por lo que están haciendo. Esa colaboración a mí me parece que también es algo digno de destacar. Y como estamos en los lugares más apartados, entonces, bueno, tenemos que entre Sí. todos ahí... Yo destaco esa colaboración, sobre todo en temas que me conciernen a mí, que son netamente periodísticos. Sí. Nos encontramos siempre en eventos con colegas y como tú decías, si a alguien le falló la grabación, si alguien no alcanzó a tomar la foto, nos compartimos, hablamos, de repente nos compartimos pauta que le llegó a uno, no le llegó al otro, Exacto. y al final llegamos todos y todos, obviamente, todos los medios tenemos enfoques diferentes o líneas editoriales diferentes, pero al final todos vamos a sacar la noticia y la idea tratamos de estar en todas, obviamente. No nos podemos desdoblar, lamentablemente, pero tratamos de estar en todas y comunicar lo más posible. Por eso también se agradece que desde un tiempo a esta parte, digamos, la apertura ha sido mucho más. Sí. La apertura ha sido mucho más. Digamos, la llegada a ciertos voceros o a cierta gerencia ha sido mucho más fácil, entre comillas. Claro, no ha sido complicado como fue en el tiempo de Lisa, que después de Lisa nadie quería hablar y era un mutismo y era como, no era así como simplemente, no, casi censura, no se podía hablar o no se podía hablar de eso o nada que tuviera relación con eso, sino que solamente creo que fue un momento así como ya, nos quedó la embarrada con esto, entonces ahora solo lo que vamos a comunicar es lo bueno, lo bonito, y nada más. No escucho. Sí, exactamente, vamos a comunicar solo lo bueno. Claro. Entonces también, pucha, sí, entonces, no sé, no puedo estar haciendo siempre relaciones públicas, ¿no? Normal, igual en una crisis, Claro. como que se retrotraigan, pero sí. Yo creo que sí, esta cosa que tú dices de que nosotros tenemos buena onda y todo, yo creo que sí, y al mismo tiempo, a mí me pasa con los comités de comunicación en los que participo, eso, que también, y también es un dato para los colegas que tú dices que pueden venir llegando, qué sé yo. Efectivamente, parte de nuestro trabajo es, yo creo, tomar un poco partido por nuestros colegas. O sea, yo por lo menos, si hablo con mis clientes y ellos podrán decir que sí, que es así, muchas veces yo me pongo del lado del periodista, en el sentido de decir, no le vaya a ir a decir la empresa líder en el, por favor, o sea, ¿Líder por para favor, quién? no, o sea, no vayamos a vendernos nosotros, sino que vamos a contar lo que estamos haciendo. Los periodistas sacarán sus conclusiones y dirán, y a veces te sorprende que la conclusión es mejor que la tuya, porque la mirada de un periodista bien informado te puede mostrar cosas que ni siquiera tú ves de tu propia empresa o de tu propio producto. Entonces, dejemos a los compañeritos periodistas, a los colegas, que hagan la pega. Entonces, invitémoslos a que nos vengan a ver. Y mostrémosle el producto. Hagamos esto. Traigámoslos para que ellos vean lo que estamos haciendo, porque si no, ¿cómo vamos a darlo a conocer? ¿Te fijas? Entonces, esa capacitación que tú dices, yo creo que es muy importante en el sentido de no solamente ir a la venta para el periodista y decirle, mira, esta noticia, toma, públicala, sino que al revés, crear el espacio y decir, mira, tengo una empresa o nosotros en esta empresa estamos haciendo tal y tal y tal cosa, y ustedes infórmenla, si les parece que es atractivo y cómo les parece que es atractivo y todo. Hace poco tuvimos acá en esta misma oficina
a todos los colegas, Sí. periodistas, vino nuestro director de comunicaciones también de Aker Krill y efectivamente dijimos qué es lo que estamos haciendo. Hablamos del hub de ciencia que tenemos Entonces nos hacían preguntas que ni siquiera nosotros pensábamos. Nos decían, ya, pero en ese hub tienen 250, no sé cuántos estudios, son muchos estudios. ¿Son todos positivos? Porque ustedes los hicieron, así como dudando, ¿cachai? No, pues, son estudios, no son ni positivos ni negativos, Claro. ¿cachai? Son los estudios, nosotros los reunimos. Ya, pero eso también, por ejemplo, nos hizo ver cosas que antes no veíamos, ¿cachai? En algún minuto también con otro de los clientes lo invitamos a la oficina y también hacen preguntas inteligentes. Son periodistas que cubren el sector y por lo tanto saben mucho de la industria. Entonces hay que dar el espacio, creo yo, de que te hagan preguntas y aunque sean incómodas, también hay preguntas que tú dices, ¿sabes qué? Pucha, eso no lo quisiera responder, no lo puedo responder o no te lo puedo responder Están ahora. Todo su derecho. No pasa claro, nada. No pasa nada. Por eso se agradecen los desayunitos con la Sí, prensa. absolutamente. La prensa teniendo un buen desayuno, un buen cafecito, un Y el tiempo, pastelito. o sea, el tiempo que te da, ¿cachai? El tiempo para Exactamente. sentarte a conversar y a plantear los temas y abrirte a que te pongan en cualquier situación. O sea, al final eso es transparencia. Claro, y es una buena oportunidad porque poco se da de que, claro, se generen estas instancias para que solo la prensa esté presente. Ujú. Porque en un seminario, Sí, en un habla- congreso, en el coffee, ahí lo podés agarrar un Sí. ratito y preguntarle algo. Sí. Pero estas cosas, instancias Ujú. con los colegas, o no sé, o los mismos, lo que es de repente algunas empresas un ejemplo, Mowi, turismo salmonero, pero Me solo con la encanta. prensa. Me encanta. Solo con la prensa, Sí, para que eso ellos funciona. vean cómo se hace, Sí. claro, y invitas a todos, y tanto lo hicieron en Aysén como Mm. en Chonchi, Sí. lo encuentro súper bien, pero que sea instancia para ellos, y no se trata así como de hacernos la pata ni nada por el estilo, sino que es, Dale el te espacio. estoy dando mi prioridad Sí. para que tú conozcas lo Ujú. que yo estoy haciendo y no me preguntes a la rápida en un congreso X que quizás voy a estar en otra Sí. y no te voy a poder contestar, digamos, con la información completa o con la información que tú requieres en ese momento. Si ahí lo que estoy mirando, aparte, tienes toda la razón de que, por ejemplo, yo pienso, nosotros tuvimos suerte porque cuando yo trabajaba por lo menos en la industria y todo, íbamos mucho a los centros, Sí. íbamos un montón a los centros. Y eso, o a las plantas, ¿cachai? A in situ, digamos. Eso te da una visión única. O sea, eso te permite realmente ver lo que está pasando, dónde están los pescados, cuál es la tecnología que se está ocupando en los centros, cómo está la gente que trabaja ahí, etcétera. Entonces, yo creo que eso también es algo positivo que las empresas podrían también seguir haciendo y hacerlo más. O sea, llevar a los periodistas, invitar y ¿cómo se llama? Y mostrar en terreno las cosas que se están haciendo, porque hoy en día como se produce es súper distinto. Sí, súper distinto. Súper Hace, distinto. no sé, 20 años. Hay pisciculturas que parecen Claro. como, no sé, clínicas más o menos, como Sí, no. cosas súper buenas. Entonces, Y plantas súper sí, automatizadas. yo creo que eso es otra cosa que diría yo, bueno, que te decía, entre los Ir a terreno. tips, hay que abrir los ojos, hay que ir, Ujú. ver, mirar los aparatos, etcétera. Conversar con la gente. Sí. Sí, esas instancias también te dan pie para que tú puedas conversar no solo con el gerente que te está mostrando, Exacto. te da pie para que puedas conversar con el operario, con el jefe de planta, con el jefe de centro, de las cosas buenas y de las cosas malas. Así que Ujú. súper. Súper bien. Paulita, fue un agrado conversar contigo. Ve, ya hicimos una chomba aquí, tanto pelar. No, una bufanda mejor. Claro, deberíamos entrar ahí en los casos. Exactamente. Vamos a tener que estar terminando. No, fue Pero muy muy entretenido entretenido. conversar Sí. contigo en este octavo episodio de Sin Escamas. Gracias por invitarme a tu casa. Muy lindas las oficinas. Y bueno, no fue para nada complicado. Fue largarnos a conversar. Es que ya nos conocemos. Y además, Sí. agradecerte infinito, sobre todo yo creo por tomarte el tiempo. Me encanta eso del podcast, en el fondo, de hablar con la persona. Porque uno tiene roles, ¿cierto? Sí. Y trabaja y qué sé yo, pero toda la experiencia que hay detrás, la anécdota o las cosas, encuentro que en este podcast se muestra súper bien. Tú eres muy buena entrevistando. Que uno se Gracias. sienta cómoda. Pero te lo quiero agradecer porque que hayas dedicado un espacio para la comunicación. Lo encuentro súper
súper, súper valorable. Así que Sí, muchísimas gracias. yo le tenía ganas de hacer, Yo la invitaba. de hacer hace tiempo. Muchas gracias. Sí, lo tenía hace tiempo ganas de hacer porque en varios episodios o capítulos que he grabado con otros entrevistados, el tema de la comunicación siempre sale. Sí. Siempre sale, entonces dije, iluminó la ampolleta y dije, voy a hacer uno de comunicaciones y voy a invitar. Y lo primero que pensé fue, voy a invitar a Paula, porque Paula tiene hartos años en esto y además es mujer, a mí me gusta la paridad en mi programa, así que buenísimo. Gracias por la sintonía de este episodio a través de nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y no se pierdan el siguiente capítulo de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón Y de Ah, salmón. y de salmón. O sea, yo digo, porque el pero me suena que es como pucha. Si Mira, Felipe Díaz me dijo lo mismo. ¿Cierto? Sí, me dijo lo mismo. Ya, bueno, pero es que lo que no tiene por qué es claro, en el fondo puede ser distendida, entretenida y todo, y de salmón. Exactamente. Así que Claro, es que lo pensamos porque de repente... sí, lo entiendo. porque no se conversaba franca No, y po. relajadamente de Sí, salmón. sí, O sea, así como, sé el pero cambio. claro, no es una conversación trivial. Entonces, con una conversación franca y relajada y de salmón, Bien. hasta la próxima. Sin Escamas fue auspiciado por OXO, líderes en aire y oxigenación en la industria acuícola. Salmon Expert Seminars. Salmón Atlántico. Innovación para un mar de oportunidades.